Querida familia, es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar la palabra de Dios de este día sábado. Y como siempre, la invitación es a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Esta palabra que es vida, esta palabra que es esperanza, esta palabra que es consuelo, salud en medio de las enfermedades y en medio de nuestras dificultades. Les invito pues que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una voz que les hizo sombra, y salió de ella una voz que decía: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no lo contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: Elías vendrá primero y restaurará todo. Pero porque está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser despreciado. Yo les digo que Elías ya vino y lo trataron a su antojo, tal como está escrito. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, según el Evangelio de Marcos, hoy nos manifiesta la transfiguración de Jesús. Ese momento grandioso, ese momento sublime donde los discípulos pueden ver la gloria de Dios. Y qué lindo y qué maravilloso poder vivir ese momento, poder vivir ese acontecimiento. Y nos muestra cómo ellos lo miran transfigurado, sus ropas blanqueadas, una blancura, dice, nunca antes vista. Y se emocionan los discípulos. Pedro, Santiago y Juan se emocionan. Y Pedro le dice a Jesús: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es muy clara la palabra de Dios en decir: no sabía lo que decía. Lo que pasa es que tenían miedo. Cuando vemos la transfiguración de Jesús, cuando leemos este relato, cómo el Señor realmente con toda la gracia, con toda su divinidad, expresa todo su poderío y toda su gloria ante los discípulos Pedro, Santiago y Juan, podemos notar allí aquella invitación que el Señor nos hace.
a que nuestra vida, a que nuestra actitud también resplandezca. Que tu vida y mi vida de veras sean auténticas, sean justas, sean buenas y sean de generosidad para los demás. No podemos pretender ser cristianos, no podemos llamarnos seguidores de Cristo cuando no estamos viviendo según lo que Él nos pide en su Evangelio. Él quiere que haya cambio, quiere que resplandezcamos, quiere que nuestra vida sea auténtica, quiere que nuestra vida de veras sea configurada con su vida. Y qué lindo es estar ahí, como los discípulos, como Pedro, Santiago y Juan, emocionados. Hagamos 3 chozas. Pero no nos podemos quedar en la emoción, no nos podemos quedar solo en el entusiasmo. También hay que bajar de esa montaña y también hay que testificar y seguir transfigurándonos en nuestros lugares de misión, en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro trabajo. Por eso no sabían, no entendían lo que decían. Jesús los invita a seguirlo, delante, a seguirlo, portando aquella fuerza transformadora de lo que han vivido. Invita a los discípulos a seguirlo, pero que lo que habían visto sostenga, confirme y reanime su fe en medio de las dificultades que van a pasar, porque el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer, tiene que dar la vida por la humanidad. Y los discípulos, dice, aún no entendían. Elías, por su parte, en torno a Jesús, ahí están los profetas. En Jesús, que es la plenitud, realmente se culmina, digamos, el profetismo. Porque Jesús es el que empieza a ser ese profeta auténtico. Moisés, la ley se cumple en Jesús. Él es la auténtica, Jesús es el auténtico, tanto profeta como ley. En plenitud se vive en Él. La propuesta que Jesús hace es a no quedarse en las mismas actitudes de antes o a los modos de vivir de antes. Es a una actitud nueva, a una actitud distinta, a una actitud de auténticos seres humanos, hijos suyos. Y nos invita a ser ejemplos vivos de la gracia de Dios, a ser auténticos vivos de su presencia. Aquí no podemos preguntar, tú y yo, porque ahora te toca a ti y me toca a mí experimentar la gloria de Dios también. ¿Somos capaces de generar diálogos de amistad, fraternidad con tu familia, en nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad? ¿Somos capaces? Bueno, ojalá que sí. Y ese debe ser nuestro propósito y nuestro proyecto. El diálogo de amor, el diálogo fraterno con los demás, sin distinción. Dejamos también que la gracia de Dios nos transforme. Dejamos que la gracia de Dios se plenifique, transformando nuestras vidas. Y allí tu trabajo, y ahí mi trabajo, y ahí tu misión, y ahí mi misión. Que el Señor nos ayude, que en medio de las dificultades de la vida sepamos distinguirnos y sepamos dar testimonio de su amor. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado, Dios les bendiga, ánimo y mucha fortaleza. Bendiciones.